Mi hermana convenció a nuestros padres de cancelar el viaje familiar anual al lago, diciendo, «No podemos pagarlo con sus hijos extra». Mamá lloró, «El dinero está muy justo, cariño». Días después, publicaron fotos de un lujoso crucero. Así que compré el complejo de cabañas junto al lago que planeaban alquilar en secreto para el próximo verano. Sus rostros palidecieron cuando mi abogado les entregó personalmente la orden permanente de «prohibido el paso». Nunca imaginé que llegaría a este extremo. Pero la traición me golpeó como una bofetada cuando vi las fotografías en mi teléfono. Mi familia sonriendo en la cubierta de un crucero millonario por el Caribe, brindando con champán mientras sostenían sus pasaportes nuevos. Mi madre lucía joyas que nunca había visto. Mi padre presumía un reloj de lujo, y mi hermana Lucía posaba con ropa de diseñador que debió costar una fortuna. La sangre me hervía mientras recordaba cómo, apenas 2 semanas antes, mi madre había fingido lágrimas en su cocina. «Isabel, este año es imposible ir al lago. Con tus gemelos necesitaríamos una cabaña adicional y simplemente no hay dinero». Mi padre había asentido con falsa preocupación. «Los tiempos están difíciles, hija. No todos tenemos la suerte de casarnos con alguien rico». Su comentario, como siempre, pretendía minimizar mis propios logros como ingeniera. Siempre era así. Mi matrimonio con Roberto, un exitoso abogado corporativo, parecía haber borrado cualquier mérito personal a ojos de mi familia. «Podríamos buscar algo más económico», sugerí aquella tarde, intentando salvar nuestra tradición de 15 años. La respuesta de mi padre fue tajante. «No sería lo mismo. Mejor lo dejamos para cuando mejore la situación». Lucía permaneció callada, evitando mi mirada. Ahora entendía por qué. Ella ya sabía del crucero que planeaban en secreto. Cuando Roberto vio las fotos publicadas en redes sociales, su expresión se transformó. No dijo nada, solo apretó la mandíbula mientras yo sentía que algo dentro de mí se rompía definitivamente. No se trataba solo de un viaje, era la confirmación de años de sospechas. Para mi familia, mis hijos y yo éramos prescindibles. Lucas y Sofía, mis gemelos de apenas 1 año, eran una carga que justificaba excluirnos, mientras Lucía se convertía en la hija perfecta. «¿Por qué no vamos al lago de todos modos?», sugirió Roberto esa noche. «Podríamos alquilar las cabañas solo para nosotros». Era una buena idea, pero ya no me bastaba. Esta traición familiar exigía justicia. Entonces recordé que doña Carmen, la propietaria del complejo El Pinar, donde siempre nos alojábamos, me había comentado el verano pasado que pensaba vender el negocio porque sus hijos no querían continuarlo. Esa noche, mientras mis gemelos dormían, tomé una decisión que cambiaría para siempre nuestra dinámica familiar. «¿Y si compramos El Pinar?», le dije a Roberto. Su mirada se iluminó al comprender mi plan. No se trataba de venganza, sino de reclamar lo que siempre había sido importante para mí, la herencia de nuestras tradiciones familiares. A la mañana siguiente, llamé a doña Carmen. El complejo seguía a la venta. Incluía 6 cabañas de madera, un muelle privado y 3 hectáreas de bosque con acceso exclusivo al lago. El precio era considerable, pero Roberto y yo habíamos ahorrado durante años para invertir en propiedades. «Es una buena oportunidad», dijo él mientras repasábamos nuestras finanzas. «No solo por lo que significa para ti, sino como inversión a largo plazo». Cerramos la compra en tiempo récord. Mi familia no tenía idea mientras seguían publicando fotos de su lujoso crucero. Doña Carmen, que conocía nuestra historia familiar, me abrazó el día que firmamos la escritura. «Cuida bien de este lugar», me dijo. «Tiene el espíritu de muchas generaciones». Sus palabras resonaron en mí. Generaciones. Eso era exactamente lo que pretendía construir allí para mis hijos. Una herencia verdadera. Cuando mi familia regresó del crucero, actuaron como si nada hubiera pasado. Mi madre incluso tuvo el descaro de llamarme. «Isabel, estamos pensando en el viaje al lago para el próximo verano. Ya sabes, la tradición familiar es importante». Su hipocresía me dejó sin palabras. «Claro, mamá», respondí simplemente. «Hablaremos de eso más adelante». Pasaron los meses mientras preparaba mi plan. Con la ayuda de Roberto, contratamos a un equipo para remodelar las cabañas. Quería que todo estuviera perfecto cuando llegara el momento. Mi familia seguía sin saber nada sobre la compra, y yo mantuve el secreto cuidadosamente. Cada vez que hablaba con mi madre, ella mencionaba casualmente el viaje al lago como si nunca lo hubieran cancelado. «Estamos pensando en reservar las cabañas de siempre para julio», comentó en una ocasión. «¿Crees que podrás pagar tu parte, cariño?». La hipocresía me revolvía el estómago, pero me limité a responder con vaguedad. Era casi marzo cuando mi padre me llamó directamente.
algo inusual. Isabel, tu madre está organizando el viaje al lago. Necesitamos saber si vendrán ustedes. Los gemelos ya tendrán casi 2 años, ¿no? Supongo que serán más fáciles de manejar ahora. Su tono condescendiente me hizo apretar los dientes. Papá, ¿puedo preguntar por qué cancelaron el viaje del año pasado? Me atreví a cuestionar, dándole una oportunidad para ser honesto. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Ya te lo explicamos, Isabel. No teníamos el dinero. Este año la situación ha mejorado, respondió con firmeza, manteniendo la mentira. ¿Vendrán o no? Les confirmaré pronto, contesté, sintiendo cómo la justicia que estaba a punto de ejecutar se volvía cada vez más necesaria. Una semana después, durante la cena familiar mensual en casa de mis padres, Lucía llegó tarde como siempre, vestida con ropa de diseñador que contradecía todas sus quejas sobre problemas económicos. «Familia», exclamó al entrar, abrazando a todos excepto a mí, a quien simplemente saludó con un gesto distante. La tensión entre nosotras era palpable desde que me casé con Roberto. Antes de continuar, permítanme agradecer a nuestros miembros. Historias como estas solo son posibles gracias al apoyo de quienes creen en nuestro trabajo. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo los relatos más emocionantes. Únete a nosotros. Pero se había intensificado desde el incidente del crucero. Estábamos hablando del viaje al lago, anunció mi madre mientras servía la cena. Pensamos reservar 3 cabañas como siempre, una para tu padre y para mí, otra para Lucía, y la grande para vosotros 4. Tomé aire antes de hablar. ¿Y cómo va la economía familiar este año? ¿Mejor que el año pasado? Pregunté con fingida inocencia. Mi padre me miró con irritación. Mucho mejor, gracias por preocuparte. A diferencia de otros, algunos tenemos que trabajar duro para permitirnos pequeños lujos. ¿Como un crucero por el Caribe? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera contenerlas. El silencio que siguió fue absoluto. Mi madre dejó caer el cucharón de la sopa, salpicando el mantel. Mi padre palideció visiblemente, mientras Lucía abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. ¿De qué estás hablando?, preguntó finalmente mi madre, intentando recuperar la compostura. Vi las fotos, mamá, en redes sociales. Todo el crucero documentado. Las cenas de gala, las excursiones en yate, los masajes en el spa, muy bonito, por cierto. La traición quedó expuesta sobre la mesa como un cadáver que nadie quería reconocer. Mi padre intentó tomar el control de la situación. Fue un regalo sorpresa. Mintió descaradamente. Un sorteo que ganó Lucía en su trabajo. No queríamos decírtelo porque sabíamos que te molestaría que no pudiéramos incluirte. Miré a Lucía, esperando ver si respaldaba la mentira. Ella bajó la mirada hacia su plato, incapaz de sostener el engaño. ¿Un sorteo que incluyó un reloj nuevo para papá y joyas para mamá?, pregunté. Qué generosa es tu empresa, Lucía. No tenemos por qué darte explicaciones sobre cómo gastamos nuestro dinero, estalló finalmente mi hermana. Tú tienes a tu millonario marido. Nosotros tenemos derecho a disfrutar también. ¿Entonces admites que teníais dinero para el viaje al lago?, presioné, sintiendo cómo la verdad emergía finalmente. Por supuesto que teníamos dinero, gritó Lucía, ignorando las miradas desesperadas de mis padres. Pero estar atrapados en cabañas con tus llorones gemelos no es precisamente unas vacaciones. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. No era solo el dinero ni las mentiras, era el desprecio hacia mis hijos, la hostilidad apenas disimulada que mi propia familia sentía hacia los pequeños que yo tanto amaba. Ya basta, intervino mi padre. Este no es momento para discutir. Estamos planeando el viaje de este año y punto. Roberto, que había permanecido en silencio hasta ese momento, tomó mi mano bajo la mesa en un gesto de apoyo. Sobre el viaje al lago, dije con voz tranquila, aunque por dentro temblaba. Hay algo que deberíais saber. ¿No vendréis?, preguntó mi madre, con una expresión que mezclaba alivio y falsa decepción. No es eso, respondí. Es sobre el Pinar. Las cabañas han cambiado de dueño. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Doña Carmen finalmente vendió? Asentí lentamente, saboreando el momento. Sí, las vendió hace unos meses. Dios mío, exclamó mi madre. ¿Y ahora qué haremos? Esas cabañas son parte de nuestra tradición familiar. Tendremos que buscar otro lugar. No será necesario, interrumpí. Conozco muy bien al nuevo propietario. Todos me miraron expectantes. Roberto apretó mi mano, dándome valor para el golpe final. Las compré yo, anuncié, observando cómo sus rostros pasaban de la confusión al shock. El complejo entero, las 6 cabañas, el muelle, el bosque, todo.
tú? Tartamudeó mi padre, con el rostro descompuesto. ¿Has comprado el Pinar? ¿Por qué no nos dijiste nada? Por la misma razón que ustedes no me contaron sobre el crucero, supongo. Respondí con calma. Algunas cosas prefiero mantenerlas en privado. Mi madre se llevó una mano al pecho, en un gesto teatral que conocía demasiado bien. Isabel, cariño, qué maravillosa noticia. Esto significa que podemos seguir con nuestra tradición familiar. Qué detalle por tu parte comprarlo para todos. Su descaro era asombroso. Rápidamente intentaba convertir mi acto de independencia en un gesto de generosidad hacia ellos. No lo compré para todos, mamá, aclaré. Lo compré como inversión personal y para mis hijos, para que tengan un lugar especial donde crecer, como yo lo tuve. La sonrisa de mi madre se congeló. Lucía soltó una risa despectiva. Entonces, ¿nos estás cobrando por quedarnos en cabañas que hemos usado durante 15 años? Preguntó con incredulidad. ¿Eso es lo que hace la familia? Roberto intervino por primera vez, su voz profesional y calmada. Las cabañas funcionarán como negocio. Hay un administrador contratado que se encargará de las reservas y el mantenimiento. Ya veo, dijo mi padre, recuperando algo de compostura. Pues entonces llamaremos al administrador y haremos nuestra reserva como siempre. 3 cabañas para la primera semana de julio. Respiré hondo. Había llegado el momento de revelar la segunda parte de mi plan. Lo siento, pero eso no será posible, respondí. Las cabañas ya están reservadas para esas fechas. ¿Reservadas?, exclamó mi madre. ¿Por quién? Siempre vamos esa semana. Es nuestra tradición. Por mi familia, respondí con firmeza. Nosotros somos tu familia, gritó Lucía, golpeando la mesa con el puño. Me refiero a la familia de Roberto, sus padres, sus hermanos y sobrinos. Ellos estarán ocupando las cabañas esa semana. El silencio que siguió fue denso, cargado de traición, pero esta vez era yo quien controlaba la narrativa. Esto es ridículo, bufó mi padre finalmente. No puedes excluirnos así. Esas cabañas son parte de nuestra herencia familiar. No, papá, eran un negocio que alquilábamos cada año. Ahora son mías, y decido quién se hospeda en ellas y cuándo. Mi madre comenzó a llorar, pero sus lágrimas ya no me afectaban como antes. Había visto su falsedad, su capacidad para manipular las emociones. Isabel, dijo entre sollozos, no entiendo por qué nos haces esto. Siempre hemos sido una familia unida. ¿Una familia unida?, pregunté con incredulidad. ¿Una familia que miente, que excluye a sus propios nietos, que se va de crucero mientras dice no tener dinero para tradiciones importantes? Fue solo un crucero, intervino Lucía. No es para tanto. No se trata del crucero, respondí. Se trata de la mentira, de la traición, de cómo han tratado a mis hijos como una carga, como si fueran menos importantes que tus caprichos, Lucía. Mi hermana se levantó, furiosa. Siempre has sido tan dramática. Tú tienes tu vida perfecta con tu marido millonario. ¿Por qué no podemos disfrutar nosotros también? Pueden disfrutar todo lo que quieran, dije con calma, pero no a costa de engañarme, no tratando a mis hijos como obstáculos. Mi padre, viendo que la situación se descontrolaba, intentó un enfoque diferente. Vamos a calmarnos todos, Isabel. Entiendo que estés molesta. Deberíamos haberte contado lo del crucero. Fue un error, pero castigarnos así, quitándonos algo tan importante como el viaje al lago, es desproporcionado. No les estoy quitando nada, aclaré. El complejo funcionará todo el año. Pueden reservar en otras fechas si quieren. No es lo mismo, exclamó mi madre. Siempre vamos la primera semana de julio. Es nuestra tradición. Las tradiciones cambian, mamá, como ha cambiado mi confianza en ustedes. La cena terminó abruptamente después de eso. Mi familia estaba atónita, incapaz de procesar que yo me hubiera atrevido a desafiarlos tan directamente. Mientras Roberto y yo nos preparábamos para salir, mi padre me detuvo en la puerta. «Esto no quedará así, Isabel», me advirtió en voz baja. «Has cometido un grave error». Durante las semanas siguientes, la guerra fría familiar se intensificó. Mi madre llamaba a diario, alternando entre lágrimas, súplicas y amenazas veladas. Mi padre contactó con amigos abogados para ver si podía impugnar la compra, alegando algún tipo de derecho consuetudinario sobre las cabañas que habíamos usado durante años. Lucía, por su parte, inició una campaña de desprestigio entre familiares y amigos, pintándome como una hija desagradecida que utilizaba su dinero para herir a su propia familia. Lo que más me dolió fue cómo intentaron manipular a la familia extendida. Mi tía Elena, hermana de mi madre, me llamó preocupada. «Isabel, ¿qué está pasando? Tu madre dice que les has prohibido ir al lago, que les has quitado las cabañas donde han ido toda la vida». «No es así, tía.
expliqué pacientemente. Compré el complejo cuando iba a ser vendido. Ellos pueden reservar como cualquier otro cliente, solo que no en las mismas fechas de siempre. ¿Pero por qué no pueden ir en sus fechas habituales?, insistió. Porque esas fechas las he reservado para la familia de Roberto, respondí, omitiendo los detalles sobre el crucero y las mentiras. Elena guardó silencio un momento. Hay algo más, ¿verdad? Conozco a mi hermana. Sé cómo puede ser a veces. Esa conversación me hizo reflexionar. Quizás había actuado impulsivamente, movida por el dolor de la traición. ¿Estaba usando mi nueva posición como propietaria para vengarme? ¿Me estaba rebajando a su nivel? Esa noche, mientras acostaba a los gemelos, observé sus rostros inocentes. Lucas y Sofía no tenían culpa de los conflictos familiares. Ellos merecían crecer en un ambiente de amor, no de rencor y venganza. Roberto me encontró pensativa en el porche, después de acostar a los niños. ¿Sigues dándole vueltas al asunto de las cabañas?, preguntó, sentándose a mi lado. Me pregunto si he hecho lo correcto, confesé. Siento que he alimentado esta guerra familiar en lugar de buscar la reconciliación. Isabel, dijo con suavidad, tu familia te mintió, te excluyeron deliberadamente y menospreciaron a nuestros hijos. Tienes derecho a establecer límites. Lo sé, pero ¿y si hay una manera de hacerlo sin tanto conflicto? La habrá, aseguró, pero primero necesitan entender que ya no pueden manipularte como antes. Al día siguiente tomé una decisión. Llamé a mi madre y le propuse vernos a solas, sin mi padre ni Lucía. Necesitaba una conversación honesta, de mujer a mujer, de madre a madre. Nos encontramos en una cafetería neutral, lejos de los territorios familiares. Mi madre llegó puntual, con aspecto cansado pero digno. Nos sentamos en silencio, evaluándonos mutuamente. Gracias por venir, comencé. Creo que necesitamos hablar con sinceridad. Sinceridad, repitió mi madre con amargura. Eso suena bien viniendo de quien nos ha traicionado comprando las cabañas a nuestras espaldas. Respiré hondo, decidida a no caer en la provocación. Mamá, ¿realmente no ves la ironía en tus palabras? Ustedes me mintieron sobre el viaje al lago. Dijeron que no había dinero mientras se iban de crucero. Fue una decisión de último momento, intentó justificarse. Tu padre recibió una bonificación inesperada y decidimos aprovecharla. Podrían haberme llamado, decirme la verdad. En lugar de eso, inventaron excusas sobre mis hijos, como si fueran una carga. Mi madre bajó la mirada hacia su café, evitando mis ojos. No es fácil para mí, Isabel, verte con tu vida perfecta, tu casa perfecta, tus hijos perfectos. ¿De qué estás hablando? Mi vida no es perfecta. Tengo 2 bebés que apenas me dejan dormir, un trabajo exigente, las mismas inseguridades que cualquiera. Pero lo tienes todo, insistió. Roberto te adora, es exitoso, responsable. No sabes lo que es estar con alguien como tu padre. Sus palabras me sorprendieron. Nunca antes había insinuado problemas en su matrimonio. ¿Qué quieres decir? Mi madre suspiró profundamente, como si estuviera liberando un peso guardado durante décadas. Tu padre siempre ha sido irresponsable con el dinero. Apuestas, inversiones arriesgadas, préstamos a amigos que nunca devuelven. He pasado mi vida entera intentando mantener a flote nuestra economía familiar. La revelación me dejó sin palabras. Nunca había sospechado nada similar. El crucero, continuó en voz baja, no fue idea mía. Fue tu hermana quien lo organizó todo. Convenció a tu padre de que se lo merecían, que era hora de disfrutar. ¿Con qué dinero, mamá?, pregunté, temiendo la respuesta. Con el dinero de la venta de la casa de la abuela, confesó finalmente. La vendimos el año pasado. Debería haber sido suficiente para asegurar nuestra jubilación, pero tu padre y Lucía. Su voz se quebró. Por primera vez, vi a mi madre como realmente era, una mujer cansada, atrapada entre la lealtad a su marido y la protección de su hija favorita. ¿Por qué no me dijiste nada? Podría haberte ayudado. ¿Y admitir que tu padre ha dilapidado nuestros ahorros? ¿Admitir que Lucía está siguiendo sus pasos? ¿Gastando dinero que no tiene en apariencias? Mi orgullo no me lo permitía. Sentí una mezcla de compasión y frustración. Comprendía su orgullo, pero no justificaba las mentiras. Mamá, somos familia. Se supone que nos apoyamos en los momentos difíciles. Lo sé, suspiró, pero cuando te casaste con Roberto, algo cambió. Te convertiste en la exitosa, la que lo había logrado. Era más fácil mantener las apariencias que admitir nuestros fracasos. Le tomé la mano sobre la mesa, notando lo frágil que se había vuelto. Siempre la había visto fuerte, inquebrantable. Ahora entendía que esa fortaleza escondía profundas grietas. El complejo de cabañas, dije finalmente. No lo compré para herirlos.
Lo compré porque representa algo importante para mí, para mi infancia. Lo sé, admitió sorprendiéndome. Doña Carmen me llamó después de la venta. Me contó lo emocionada que estabas, cómo hablabas de preservar esos recuerdos para tus hijos. Eso me tomó por sorpresa. ¿Y aún así actuaste como si fuera un ataque personal? El orgullo, Isabel, ese maldito orgullo que no me deja reconocer cuando me equivoco. Nos quedamos en silencio, asimilando las confesiones mutuas. Finalmente me animé a preguntar lo que realmente me preocupaba. ¿Por qué Lucía odia tanto a mis hijos? Mi madre cerró los ojos, como si la pregunta le causara dolor físico. No los odia, está celosa. Siempre ha estado celosa de ti, desde que éramos niñas. Y ahora tú tienes lo que ella más desea, una familia estable, hijos. Pero ella siempre dijo que no quería hijos, que prefería su libertad. Mentira, dijo mi madre con tristeza. Ha intentado quedar embarazada durante 3 años. 2 abortos espontáneos. El médico le ha dicho que será difícil que pueda tener hijos propios. La revelación cayó sobre mí como un balde de agua fría. Mi hermana, siempre tan segura, tan aparentemente satisfecha con su vida de soltera, estaba sufriendo en silencio por no poder ser madre. ¿Por qué nunca me lo dijo? Por el mismo orgullo familiar, supongo. Es más fácil fingir que no le importa que admitir su dolor. Me sentía abrumada por la magnitud de los secretos familiares, las heridas silenciosas, los resentimientos acumulados a lo largo de años. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté, sinceramente desconcertada. Mi madre sonrió débilmente. Creo que ya has dado el primer paso al pedir esta conversación. Yo también tengo que ser valiente y enfrentar la realidad con tu padre y Lucía. Salimos de la cafetería con un acuerdo tentativo. Las cabañas seguirían siendo mías, pero reservaríamos una semana especial cada verano para toda la familia, incluida la de Roberto. Un nuevo comienzo, con reglas claras y, esperaba, más honestidad. Sin embargo, cuando llegué a casa y le conté a Roberto sobre la conversación, su expresión se volvió seria. Isabel, me alegro de que hayas hablado con tu madre, pero hay algo que debes saber. Su tono me alarmó. ¿Qué sucede? He recibido una llamada de nuestro abogado. Tu padre y Lucía han presentado una demanda contra nosotros, reclamando derechos sobre el Pinar. ¿Qué? Pero si acabo de hablar con mi madre. La demanda se presentó ayer, explicó Roberto. Quizás tu madre no estaba al tanto, o quizás esta conversación era solo una distracción, completé, sintiendo cómo el dolor de la traición regresaba con más fuerza. Una forma de mantenerme ocupada mientras ellos movían sus fichas legales. No quería creerlo, pero las pruebas eran contundentes. Mientras mi madre me hablaba de reconciliación y comprensión, mi padre y mi hermana intentaban arrebatarme legalmente lo que había comprado con mi propio dinero. Esa misma noche recibí una llamada de mi madre. Isabel, no sabía nada de la demanda, te lo juro. Su voz sonaba desesperada. Me acabo de enterar. Tu padre y Lucía lo planearon sin consultarme. ¿Esperas que te crea después de todo lo que ha pasado? Respondí, herida pero ya no sorprendida. Es la verdad. Estoy tan furiosa como tú. Les he dicho que retiren la demanda inmediatamente. Eso no depende de ti, mamá. Ahora es un asunto legal. La demanda de mi padre y Lucía alegaba un supuesto acuerdo verbal con doña Carmen, la antigua propietaria, que les daba derecho preferencial para comprar el Pinar si alguna vez se ponía a la venta. Era una mentira absurda, pero suficiente para iniciar un proceso legal que podría alargarse meses o incluso años. Roberto se reunió con nuestro abogado, quien nos aseguró que el caso no tenía fundamento. La compra había sido completamente legal, con todos los documentos en regla. Sin embargo, la sola existencia de la demanda manchaba nuestra alegría por la adquisición de las cabañas. ¿Qué pretenden conseguir?, me preguntaba constantemente. Saben que no tienen posibilidades de ganar. Quieren presionarte, explicó Roberto. Esperan que te rindas, que cedas ante la presión familiar y les des lo que quieren para evitar el conflicto. Y casi funcionó. Durante días consideré la posibilidad de llegar a un acuerdo, permitirles usar las cabañas sin restricciones, cualquier cosa con tal de acabar con aquella guerra familiar que estaba consumiendo mi energía y mi paz mental. Fue mi madre quien cambió el rumbo de los acontecimientos. Una tarde apareció en nuestra casa, visiblemente alterada. Isabel, necesito hablar contigo urgentemente, dijo apenas le abrí la puerta. Es sobre la demanda. La invité a pasar. Roberto estaba en el trabajo y los gemelos dormían la siesta, así que podíamos hablar con tranquilidad. He descubierto algo terrible, comenzó, retorciendo nerviosamente su pañuelo. Tu padre no solo quiere las cabañas por tradición familiar, tiene otros planes. ¿Qué planes?,
Pregunté, intrigada por su evidente angustia. «Quiere venderlas», respondió con voz quebrada. «Hay un grupo inversor interesado en comprar toda la zona para construir un complejo turístico de lujo. Le han ofrecido una cantidad importante». La revelación me dejó atónita. ¿Me están demandando para quitarme las cabañas y luego venderlas? ¿Destruir el lugar que tanto significado tiene para nuestra familia? Mi madre asintió, avergonzada. Y hay más. Lucía está involucrada en el proyecto como relaciones públicas. Ya tienen diseños preliminares, permisos en trámite. ¿Cómo te enteraste de todo esto? Encontré los documentos en el estudio de tu padre. Llevaba semanas actuando extraño. Reuniones secretas, llamadas a escondidas. Pensé que podría estar engañándome, pero la verdad es aún peor. Sentí cómo la ira crecía dentro de mí, pero también una extraña calma. Ahora todo tenía sentido. La insistencia en recuperar las cabañas, la demanda sin fundamento, incluso el crucero repentino que probablemente había sido financiado como adelanto por este proyecto. ¿Y tú, mamá, estás de acuerdo con esto? Por supuesto que no, respondió con firmeza. Esas cabañas son parte de nuestra historia. Ver cómo las convierten en un resort impersonal para turistas ricos me partiría el corazón. Vi sinceridad en sus ojos por primera vez en mucho tiempo. Mi madre también había sido manipulada, aunque de forma diferente. ¿Qué quieres que haga?, pregunté. Lucha, Isabel, no cedas ante la demanda. No dejes que destruyan lo que has protegido. Su apoyo inesperado me dio la fuerza que necesitaba. Esa misma tarde, Roberto y yo nos reunimos con nuestro abogado para desarrollar una contraofensiva. No solo vamos a defendernos, dije con determinación. Vamos a llevar esto hasta el final. Las siguientes semanas fueron intensas. Recopilamos pruebas, testimonios de doña Carmen y documentos que demostraban la conspiración de mi padre y Lucía con los inversores. Pronto quedó claro que su demanda era solo una estratagema para ganar tiempo mientras avanzaban con los permisos para el proyecto. El juez asignado al caso se mostró especialmente interesado en los documentos que mi madre había encontrado. No solo desestimó la demanda por falta de fundamento, sino que impuso una multa por litigio temerario. Pero la verdadera justicia llegó cuando se hicieron públicos los planes para el complejo turístico. Los vecinos de la zona, muchos de ellos familias que llevaban generaciones junto al lago, se movilizaron en contra del proyecto. Los medios locales recogieron la historia, cómo un padre y una hermana habían intentado arrebatar mediante engaños unas cabañas familiares para venderlas a un consorcio extranjero que destruiría el entorno natural del lago. La imagen pública de mi padre, que siempre había cultivado como empresario respetable, quedó severamente dañada. Varios clientes importantes de su negocio de seguros rescindieron sus contratos. Lucía, por su parte, fue despedida de la agencia de comunicación donde trabajaba, al considerar que su participación en el escándalo dañaba la reputación de la empresa. Una tarde, mientras supervisaba las últimas reformas en El Pinar, recibí una llamada inesperada. Era mi hermana, Isabel. Su voz sonaba diferente, despojada de su habitual arrogancia. «Necesito hablar contigo, en persona». Acordamos vernos en una de las cabañas recién renovadas. Cuando llegó, me sorprendió su aspecto. Lucía, siempre impecable, aparecía ahora con el rostro cansado y ropa sencilla, lejos de sus habituales marcas de diseñador. «Este lugar está precioso», comentó, mirando alrededor con nostalgia. «Has respetado la esencia de las cabañas». «Era importante para mí mantener su carácter», respondí, sin saber exactamente cómo comportarme con ella después de todo lo ocurrido. Nos sentamos en el pequeño porche que daba al lago. El atardecer teñía el agua de dorado, creando una atmósfera casi mágica. «He venido a pedirte perdón», dijo finalmente, con voz apenas audible. «Por todo, por la demanda, por el proyecto turístico, por cómo he tratado a tus hijos». La observé en silencio, buscando signos de falsedad, pero solo encontré a una mujer profundamente abatida. «¿Por qué lo hiciste, Lucía? ¿Por qué intentaste destruir algo que significaba tanto para nuestra familia?» «Por envidia», admitió con brutal honestidad. «Envidia de tu vida, de tu familia, de tu capacidad para ser feliz a pesar de todo». «Mamá me contó lo de tus embarazos», dije suavemente. «Lo siento mucho». Lucía cerró los ojos, como si mis palabras le causaran dolor físico. «No quería que lo supieras. No quería tu lástima». «No es lástima, es empatía. Somos hermanas. Por el amor de Dios, deberíamos apoyarnos, no destruirnos. Lo sé. Pero verte con tus gemelos,
Era como un recordatorio constante de lo que yo no podía tener. Nos quedamos en silencio, contemplando el lago que había sido testigo de tantos veranos familiares. ¿Y papá?, pregunté finalmente. ¿Cómo está? Destrozado. Ha perdido casi todo. Clientes, reputación. Y ahora mamá le ha pedido el divorcio. La noticia me impactó. ¿Divorcio? No sabía que las cosas habían llegado tan lejos. Mamá dice que lleva años aguantando sus mentiras y malas decisiones financieras. Lo del proyecto turístico fue la gota que colmó el vaso, explicó Lucía. Está viviendo temporalmente con la tía Elena. Procesé la información en silencio. Mi familia estaba desmoronándose, y aunque no era directamente responsable, no podía evitar sentir cierta culpabilidad. ¿Qué pasará ahora con vosotros?, pregunté. Papá está intentando salvar su negocio, pero no será fácil. Yo estoy buscando trabajo, aunque con el escándalo nadie quiere contratarme en el sector. Hizo una pausa. He pensado en irme una temporada al extranjero, empezar de cero donde nadie me conozca. La miré, recordando a la niña con quien había compartido habitación durante tantos años, con quien había construido castillos de arena en este mismo lago. O podrías quedarte y enfrentar las consecuencias, reconstruir tu vida aquí. ¿Crees que es posible? Después de todo lo que he hecho. Creo que todos merecemos una segunda oportunidad, respondí, sorprendiéndome a mí misma con mis palabras. Incluso tú. Aquella conversación marcó un punto de inflexión. No fue una reconciliación inmediata ni completa, pero sí el comienzo de un proceso de sanación. Lucía aceptó mi oferta de trabajar temporalmente como administradora de El Pinar, ayudándome con las reservas y el mantenimiento. Era un trabajo modesto comparado con su anterior carrera, pero representaba una oportunidad de redención. Mi padre fue más difícil. Su orgullo herido le impedía acercarse a mí, admitir sus errores. Intentó una última jugada desesperada, convencer a mi madre de que reclamara parte de El Pinar en el divorcio, alegando que el dinero de mi educación universitaria había salido de fondos familiares y, por tanto, yo les debía compensación. El intento fracasó, por supuesto. Mi madre se negó rotundamente y le recordó que había sido yo quien había pagado mi propia educación con becas y trabajos a tiempo parcial mientras estudiaba. Ese último intento de manipulación terminó de romper cualquier posibilidad de reconciliación entre ellos. Una mañana de junio, casi un año después de todo el conflicto, recibí una visita inesperada en El Pinar. Era mi padre, solo, visiblemente envejecido por los acontecimientos de los últimos meses. «Isabel», dijo con voz ronca, «¿podemos hablar?». Lo recibí en la cabaña principal, donde Roberto y yo nos alojábamos con los gemelos. Lucas y Sofía jugaban en la alfombra del salón, ajenos a la tensión que flotaba en el ambiente. «Son preciosos», comentó mi padre, observándolos con una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. «Se parecen a ti cuando eras pequeña». «¿A qué has venido, papá?», pregunté directamente, sin ganas de prolongar una conversación incómoda. Respiró hondo antes de hablar. «He vendido la casa. Con el divorcio, era demasiado grande para mí solo. Me mudo a un apartamento pequeño en la ciudad». «Lo siento», dije, y en parte era verdad. A pesar de todo, no me alegraba su sufrimiento. «También he venido a disculparme», continuó, sorprendiéndome, «por todo, por la demanda, por el proyecto, por cómo te he tratado a ti y a tus hijos». Lo miré con escepticismo. «¿Por qué ahora? ¿Por qué has perdido? ¿Por qué mamá te ha dejado? Porque me he quedado solo», respondió con brutal sinceridad. «Y he tenido tiempo para reflexionar sobre mis errores, sobre cómo mi ambición y mi orgullo destruyeron lo más importante, mi familia». Sus palabras parecían sinceras, pero años de manipulación me habían enseñado a ser cauta. «¿Qué esperas de mí, papá?» «Nada que no merezca», respondió. «Solo quería que supieras que me arrepiento y pedirte, si algún día encuentras en tu corazón la capacidad de perdonarme, que me dejes conocer a mis nietos de verdad». Miré a Lucas y Sofía, que ahora observaban con curiosidad al desconocido que hablaba con su madre. Eran inocentes, ajenos a todo el dolor y las traiciones. Quizás merecían conocer a su abuelo, tener la oportunidad de formarse su propia opinión sobre él. «Tiempo», dije finalmente. «Necesito tiempo, papá. Las heridas no se curan de la noche a la mañana». «Lo entiendo», asintió, y vi un atisbo de esperanza en sus ojos cansados. «Estaré esperando, el tiempo que sea necesario». Cuando se marchó, me quedé contemplando el lago desde la ventana, pensando en los extraños giros del destino. Lo que había comenzado como un acto de justicia, la compra de las cabañas para reclamar una tradición familiar que me habían arrebatado con mentiras, había terminado transformando completamente a mi familia. Mi madre, liberada al fin de un matrimonio tóxico, había recuperado una alegría que no le veía desde mi infancia. Ahora viajaba, disfrutaba de sus amigas,
y venía regularmente a visitar a sus nietos. Lucía, despojada de su arrogancia, estaba descubriendo una versión más auténtica de sí misma. Su trabajo en el Pinar le había dado una nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba en la vida. Incluso había comenzado a acercarse a mis hijos, descubriendo que ser tía podía llenar, al menos en parte, el vacío de no poder ser madre. Y yo, que había comprado el Pinar movida por el dolor de la traición, encontraba ahora un propósito más elevado en su posesión. No se trataba solo de justicia o de tradición familiar. Se trataba de crear un legado, un lugar donde mis hijos pudieran crecer conectados con la naturaleza, donde pudieran formar sus propios recuerdos junto al lago. El complejo floreció bajo nuestra administración. Las reservas se multiplicaron, atraídas por la combinación perfecta de tradición y modernidad que ofrecíamos. Pero lo más importante fue la decisión de mantener 2 semanas al año exclusivamente para uso familiar. Una para la familia de Roberto y otra para mi familia de origen, con quienes lentamente reconstruíamos puentes. La primera reunión familiar completa en el Pinar, después de todo lo ocurrido, fue tensa pero esperanzadora. Mi madre y mi padre, ahora formalmente divorciados, mantuvieron una cortés distancia. Lucía, nerviosa pero decidida a cambiar, trajo juguetes para los gemelos y se esforzó por conectar con ellos. Roberto y yo observamos la escena con cautela optimista. ¿Crees que funcionará?, me preguntó en voz baja, mientras preparábamos la cena en la cocina de la cabaña principal. Miré por la ventana, donde mi padre empujaba a Lucas en un columpio mientras mi madre y Lucía aplaudían los logros de Sofía construyendo un castillo de arena. No lo sé, respondí con honestidad, pero creo que vale la pena intentarlo. Han pasado 5 años desde que compré el Pinar. Los gemelos tienen ahora 6 años y conocen el lago como la palma de su mano. Cada verano, esperan con ilusión nuestras semanas familiares, que se han convertido en una verdadera tradición, libre de mentiras y manipulaciones. Mi madre ha encontrado una nueva vida como voluntaria en una organización de protección ambiental del lago, canalizando su energía en algo positivo. Mi padre, aunque nunca recuperó su antiguo estatus, ha encontrado cierta paz en su vida más sencilla. Viene a visitar a los niños regularmente, y aunque nuestra relación nunca volverá a ser la de antes, hemos encontrado un camino hacia el respeto mutuo. Lucía nos sorprendió a todos adoptando a una niña hace 2 años, una decisión que transformó su vida por completo. La pequeña Sara tiene ahora 4 años y es inseparable de mis gemelos durante los veranos en el lago. Contemplarlas jugar juntos, libres de los resentimientos y envidias de sus mayores, es mi mayor alegría. Roberto y yo hemos ampliado el complejo, añadiendo 2 cabañas más y mejorando las instalaciones, pero siempre respetando el entorno natural y el carácter familiar del lugar. Lo que comenzó como un acto de justicia ante una traición se ha convertido en nuestro proyecto de vida, nuestro legado para las generaciones futuras. No fue fácil llegar hasta aquí. Hubo momentos en que la herida de la traición parecía imposible de curar, en que la justicia se confundía con la venganza, pero aprendí que las familias, como las tradiciones, no son estáticas. Cambian, evolucionan, a veces se rompen, pero también pueden reconstruirse sobre bases más sólidas. Cada vez que veo a mis hijos correr por la orilla del lago, construyendo sus propios recuerdos en este lugar que significa tanto para mí, sé que tomé la decisión correcta. No se trataba solo de castigar una traición familiar, sino de preservar una herencia que merecía ser protegida. Y en el proceso, quizás, encontramos todos una versión mejor de nosotros mismos. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Hazte miembro. Únete a nosotros. Muchas gracias y que tengas un excelente día.